Hola Jedi, bienvenidos a esta nueva charla de Taller Skywalker. Soy Alberto López, alias Clark en internet, y bueno, pues me faltaba hacer charlas sobre Mark Hamill, alias Luke Skywalker, porque ya había hecho de Harrison Ford, ya había hecho también de Carrie Fisher, entonces tocaba el turno a este actor americano, y bueno, pues que sepáis que tenéis las otras dos charlas en este mismo canal de YouTube. Entonces bueno, esta charla la he titulado Caminando entre las estrellas, haciendo un poco el guiño a Skywalker, ¿no?, a su personaje más famoso, porque ya sabéis que Skywalker significa caminacielos. Bueno, pues aquí lo he cambiado por Caminando entre las estrellas para representar que él no ha tenido una carrera tan buena como Harrison Ford. Él estaba siempre caminando entre otras estrellas. Él no era estrella en sí misma, pero sí se rodeaba de buenos repartos, ¿no? Eso es un poco lo que quiero representar con este título, y vamos a ver que le pasó un poco lo mismo que a Carrie Fisher, que ha sido tan famoso como Luke Skywalker que no le querían en otras producciones, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión, le estaban continuamente rechazando. Por eso se ha tenido que meter mucho con el tema del doblaje, que a él le fue un poquito mejor, pero no le pasó como a Harrison Ford, que ese sí que tuvo, como sabemos, una carrera cinematográfica en condiciones, ¿no? La fama extraordinaria de Luke Skywalker en este caso le perjudicó más que le benefició, y le llegaron a decir en algún casting que es que Luke Skywalker solo puede ser Luke Skywalker, una frase que le dio muchísima rabia, pero que viene un poco a resumir lo que vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver su vida y su obra, como en esas otras dos charlas que he comentado de Ford y Fisher. Y bueno, pues como siempre empiezo con esta portada en la que comento lo que yo considero más destacado de su filmografía. Entonces, por un lado tenemos la saga de Star Wars, evidentemente, su personaje de Luke Skywalker es el que más fama le ha dado. Ha estado también luego en series de televisión de Star Wars, aparte de en 6 episodios de la saga cinematográfica, y muchísimas colaboraciones de todo tipo, en eventos y demás. Luego destacaría dentro del ámbito del doblaje, que es el Joker en la serie de animación de los años 90 de Batman, que luego, como tuvo tantísimo éxito, la repitió en otras series e incluso en otras producciones, como por ejemplo los videojuegos. Y luego, pues de los últimos años, me gustaría destacar, o dentro de lo que es también el formato televisivo, la caída de la casa Use, porque ha hecho una interpretación brillante, ha gustado mucho cómo la ha hecho. Es una miniserie que hizo el año pasado, en 2023, que funcionó muy bien, una miniserie de terror, un género en el que apenas se ha hecho nada, porque no le llamaba mucho ese género. También su mujer dice que odiaba ese género, no veía nunca el género del terror, y bueno, pues quizá por eso nunca se ha dedicado a esa materia, pero viene a demostrar que es más versátil de lo que nos podemos pensar, ¿no? Podía hacer un poquitín de todo, acción, comedia, terror, etcétera, etcétera. Es mejor actor, digamos, de lo que siempre le han catalogado, y podía haber hecho, yo creo, que una carrera del estilo de Harrison Ford si hubiera tenido un poco más de suerte, vamos a decir, o si no lo hubieran encasillado como Luke Skywalker. Y bueno, pues se pueden destacar otras producciones, pero yo quería destacar estas tres. Y ahora pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar con su nacimiento. Tuvo lugar el 25 de septiembre de 1951 en Oakland, que como veis está a apenas 20 kilómetros o así de San Francisco, al otro lado de esta bahía. Y bueno, pues este es donde nació, pero realmente ha estado en muchísimos otros sitios, como vamos a ver después, debido a que su padre era militar de la Marina de los Estados Unidos. Estuvo en 9 centros educativos distintos en los 12 años primeros de, vamos a decir, etapa académica, ¿no? Continuamente viajando, debido a que al padre le mandaban a diferentes bases navales de los Estados Unidos. Y bueno, pues hay que comentar que Mark Hamill no es un americano de pura cepa, ni mucho menos. Tiene ascendencia sueca e inglesa por parte de su madre, que era una ama de casa llamada Virginia Susan, y por parte de su padre tiene ascendencia inglesa, irlandesa y escocesa. Aquí vemos a su padre, William Thomas Hamill, que como he dicho antes era un militar de la Marina del Ejército de los Estados Unidos, y ya digo, pues que tiene una mezcla bastante curiosa en cuanto a su ascendencia, y es el cuarto de 7 hermanos. Tiene 4 hermanas que se llaman Kim, Jan, Terry y Jenny, y luego tiene 2 hermanos que son Patrick y Will. Bueno, pues de estos 7 hermanos, él nació en cuarto lugar y ha tenido una magnífica relación con todos ellos. Y bueno, pues entre todos los centros educativos en los que estuvo a lo largo de esos 12 primeros años de educación, ya he dicho que hasta en 9 centros, el que habría que destacar es el instituto en el que estuvo cerca de la base naval de Yokosuka, donde estaba su padre trabajando, pues eso, en su puesto de militar, en Japón. Y claro, pues esto le permitió aprender japonés mientras veía la televisión de este país, mientras estaba conviviendo allí con alumnos japoneses y demás, pero realmente dice que esto lo olvidó el idioma, porque claro, luego no ha vuelto a practicarle,
y no le servía tampoco para su carrera, pero bueno, ahí tenemos un poco esa anécdota. Y la otra anécdota es que fue aquí cuando nació, digamos, su pasión por la interpretación. Le encantaba el teatro en el instituto y además su profesor de interpretación le dijo que tenía que dedicarse a ello porque se daba muy bien. Ya empezó a destacar desde muy joven y por eso va a volcar todos sus esfuerzos a partir de entonces en convertirse en actor profesional. Aquí le vemos una foto de esta época, vamos a decir, juvenil, ¿no? Cuando estaba en estos institutos o cuando estaba todavía a punto de pasar a la facultad universitaria. E incluso por esta época ya llegó a hacer algo de doblaje, llegó a participar en un concurso de doblaje en el que le salió bastante bien. Pero hay que comentar que su padre no estaba por la labor. Su padre, William Thomas Hamill, no le gustaba el tema de la interpretación, quería que fuera militar como era él, o si no, pues que igual que sus hermanos, que se dedicara a profesiones, vamos a decir, más normales, ¿no? Estaba muy en contra. De hecho, le llevó en una ocasión a Nueva York para que viera todos los negocios distintos que había en esta ciudad, para ver si le motivaba a dedicarse a otra cosa, ¿no? Bueno, pues le salió el tiro por la culata, porque lo que le provocó en Mark Hamill fue unas ansias terribles de ir al teatro de Broadway y a todos los espectáculos teatrales que había en la ciudad, y empezó a comprar todo tipo de entradas para estos espectáculos de teatro. Le motivó más a convertirse en actor profesional. No funcionó para nada este plan. Y bueno, pues después de esa última etapa, digamos, académica en ese instituto japonés, regresa a Estados Unidos con su familia a Los Ángeles y a él vamos a decir, se inscribe en esta facultad. Ya sabéis que los college es un poco la etapa previa a ir a la universidad, como si fuera bachillerato, por así decirlo, un equivalente a ese nivel o un poco superior a bachillerato para prepararte por la universidad, y él pues aquí evidentemente se metió al tema de la especialidad de la interpretación, ¿no? Quería ser actor y claro, pues como estaba aquí en Los Ángeles, enseguida cuando terminó los estudios se puso a buscar trabajo de actor en series, en cine y demás, y no había manera al principio, tenía que hacer siempre pequeños papeles, y para ganarse la vida tuvo que tener otros trabajos para combinarlo, mientras estaba yendo de casting en casting. Entonces, por ejemplo, fue su primerísimo trabajo que tuvo, fue de camarero en el McDonald's, fue también mozo de fuente de soda, también en un establecimiento de restauración, ha sido también mensajero de Associated Press, que era la asociación de prensa de allí de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pequeños puestos así de trabajo para ganarse la vida porque no conseguía despegar en su carrera como actor. Uno de los primerísimos papeles, bueno, de hecho, el primer papel que tuvo, le vamos a ver aquí ahora, que es en esta sitcom llamada The Bill Cosby Show, que tuvo muchísimo éxito a finales de los 60, a principios de los 70, la echaron también aquí muchos años después en televisión española. Y hay que comentar que aquí pues, hizo un capítulo, pero también de personaje secundario, no era recurrente ni nada, solo hizo un único capítulo, y vamos a ver aquí un fragmento para que veamos cómo fue su debut televisivo. Garden Club. Now that's got to be thrilling. Oh, yeah. What's that? Our weekly newspaper wanted for next issue original poetry. Oh, Old Lady Richard wants poetry. you got something for her, man? Gee. Oh, man, let's hear it, please. Roses are red, violets are blue, sugar sweet, so are you. All right, you goons have had your fun. Now, why don't you just cool it? Hey, maybe Henry got something for Hey, the lady. closet full, hey, man, listen. Hey, let's leave him alone. Listen, you guys, I'm warning you. Hey, he's warning us now. Ooh, come on, Henry. Oh, we just want to see one, man. You just want to see one, Henry. Oh, hey. Hey, wait a minute. Wait. Don't. Hey. All right? We're just having a little discussion. All right, pick your books up. Let's go. That's it. Ann? There, you dropped your phone. Oh, thanks, Mr. Kincaid. You're welcome. Wait a minute, this isn't mine. Well, whose is it? I don't know. Bueno, pues como decía, en esta primera etapa está haciendo sobre todo pequeños papeles en televisión. El más importante pues probablemente sea el de Hospital General, porque ahí trabajó durante 9 meses, pero no llega a alcanzar todavía la fama, no es ninguna estrella ni mucho menos, y él ve una buena oportunidad cuando llega esta otra serie que se llamaba Cosas de chicos aquí en España, de Texas Weller en Estados Unidos. En Estados Unidos se emitió en el año 74, aquí en España llegó al año 77, y lo veía como muy innovadora.
calificó de esa manera, de muy innovadora, porque mezclaba comedia con drama. Era una serie en la que un padre tenía que regresar al hogar familiar a cuidar de sus hijos porque había fallecido la madre. Entonces le llamó la atención, ¿no? Esto va a triunfar, me va a convertir en una estrella, por lo menos a nivel nacional de aquí, de la televisión americana, pero no fue así, no gustó y al cabo de una temporada se acabó descartando este proyecto, se acabó cancelando la serie y le di mucha rabia porque lo veía bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que esto al final le va a servir para conocer el casting de Star Wars. Si no llega a ser por esta cancelación, hubiera estado entretenido con la serie y no hubiera podido hacer ese casting, ¿no? O sea que al final se puede considerar un golpe de suerte que esta serie se hubiera cancelado. Vamos a ver un fragmento también de esta serie, la que sí que era protagonista, como vemos, con estos otros 4 actores. Worse. It was humiliating. Have you ever tried to smile all day with feet in your face? I never knew feet were so ugly. Yeah? Well, hit that once for me. You know what I need is a job out in the open, where a man can be a man. On a ranch? Yeah. Well, you know what? Mr. Others called me today. Said he had some work for me. But, I'm going back to school, so... Now that's more like it. A man's job. Romance and adventure. Yeah. Bueno, pues como decía, gracias a que se canceló esa serie de Texas Weller, aquí conocida como Cosas de Chicos, consigue ir al casting de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, conocida aquí en España, del año 77, y esto pues era en torno al año 75, así, cuando se hizo los castings, y fue gracias a que se lo dijo otro actor, que era amigo suyo, que era Robert Englund, muy famoso por haber interpretado a Freddy Krueger en la serie de terror de Pesadilla en Elm Street. Le dijo, oye, están haciendo aquí un casting para una nueva película de ciencia ficción y tal, a ver si te presentas. Y bueno, pues aquí dice que él no tenía la cosa de conseguirlo porque era una entrevista personal, no tuvo que interpretar nada, Lucas estaba calladísimo y él descubrió después que es que era así, es que Lucas era súper tímido en aquella época, no hablaba casi nada y de hecho en este casting estaba acompañado de Brian De Palma, que es el que hablaba con los actores, porque Brian De Palma era un amigo, el amigo suyo director, estaba haciendo además el casting al mismo tiempo para la película de terror de Carrie. Entonces hacían un casting conjunto porque ya digo que Lucas pues no le gustaba esa interacción con los actores y demás. Y bueno, pues como estaba tan callado, pues digo, pues seguramente me han descartado. Bueno, pues al final no, al final le cogieron, pasó a la fase final. Aquí vemos un fotograma de ese famoso casting, que le vamos a ver ahora un fragmento en el que interpreta a Luke Skywalker maravillosamente bien, no me extraña en absoluto que Lucas le escogiera. Y pasó a la final con Harrison Ford como Han Solo y Carrie Fisher como Princesa Leia, ¿no? Había otra final que la vamos a ver después, que era con Christopher Walken como Han Solo, Terry Nunn como Princesa Leia y Will Seltzer como Luke Skywalker. Ese era el otro grupo en el que estuvo barajando, ¿no? Entonces vamos a ver ahora esta segunda fase de casting, que fue la fase final, en la que ya sí que interpretó al personaje y que le salió, ya digo, muy bien. Vamos a ver un pequeño fragmento. Don't you believe it? Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is much greater than on Aquilai or Sullus, and what there is most likely directed towards a large-scale assault. Y bueno, pues como fijaos que poca confianza en sí mismo tenía, que decidió presentarse al casting de otra película entre medias, que fue la de Apocalypse Now, del amigo de George Lucas también, Francis Ford Coppola, que luego tardaría mucho más en hacerse, porque llegaría en el año 79, fue una producción muy complicada, como sabemos. Y bueno, pues aquí, curiosamente, sí que consiguió un papel Harrison Ford, hace un pequeño cameo como el coronel Lucas, en homenaje a George Lucas. Esto se hizo porque en aquel entonces Francis Ford Coppola se llevaba fatal con George Lucas, no se hablaba por un tema del acuerdo de cómo se repartían los beneficios de American Graffiti. Entonces en este momento estaban como separados y a Harrison Ford se le ocurrió hacer ponerle el nombre de coronel Lucas para limar un poco asperezas entre estos dos directores. El caso es que aquí Mark Hamill no consiguió pasar la fase de casting y menos mal que fue así, porque ya digo que luego pudo conseguir el papel de Luke Skywalker. Y como decía antes, ¿cuáles fueron los otros 3 finalistas? Pues Christopher Walken como Han Solo. Aquí el actor dijo años después que menos mal que no me cogieron porque no me veía en absoluto en ese papel de este contrabandista coreliano. Luego Bill Seltzer, que probablemente sí que se quejó de que no lo cogieran porque luego tuvo una carrera muy discreta. Se le pudo ver, por ejemplo, en Mass American Graffiti 2 de George Lucas, bueno, Mass American Graffiti, que es American Graffiti 2, de la propia Lucasfilm, interpretando a este personaje. Y luego estaba como Leia Terry Nunn, que dice que tampoco le importó
perder esta oportunidad, porque luego tuvo mucho éxito como líder de la banda musical Berlín. De hecho, se llevó un Oscar y un BAFTA por la canción de Top Gun, esta cantante, ¿no? Entonces, sin ningún problema, porque tuvo, ya digo, cierta carrera de actriz y sobre todo mucho éxito como cantante. Vamos ya con el rodaje de La Guerra de las Galaxias, el episodio conocido ahora como episodio 4, Una nueva esperanza, del año 77, y bueno, pues hay que decir que fue una producción súper complicada, porque les ocurrió realmente de todo. Una tormenta en Túnez que no ocurría con ese calibre desde hacía 50 años, les paró el rodaje, se rompían los androides continuamente, Lucas desesperado por conseguir los efectos especiales, porque John Drista y compañía trabajaban en la Dixtraflex, esa cámara con sistema de control de movimiento, y tardaron como un año en hacer esa tecnología, ventilándose casi todo el presupuesto, pidiendo continuamente más tiempo y más dinero a la Fox, a duras penas lo conseguía, y ya cuando iban a cancelar la producción, le dejaron una semana más para rodar, y casi le da un infarto incluso a George Lucas de estar yendo en bicicleta de un set a otro y de tener tantísimo estrés, ¿no? Le diagnosticaron, pues eso, que tenía muchísimo estrés, que tenía agotamiento extremo, y por esa razón luego no quiso dirigir más películas hasta la llegada de la trilogía de precuelas, ¿no? Fue muy complicada esta película. Sin embargo, de cara a los tres protagonistas, a Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, lo pasaron bastante bien porque se llevaban muy bien entre ellos, eran los tres muy jóvenes, compartían el mismo estilo de humor, sobre todo Harrison Ford con Carrie Fisher, un humor así muy, vamos a decir, muy irónico, muy sarcástico, y lo pasaron más o menos bien, no sufrieron pues lo que estaba sufriendo Lucas a nivel de producción de la película. Aún así, hay que comentar que también tuvieron sus obstáculos, ¿no? Y por ejemplo, Mark Hamill sufrió un pequeño accidente mientras rodaba esta escena en el compactador de basuras, porque estuvo demasiado tiempo bajo el agua y le explotó una venilla en un ojo, de tal forma que luego el resto de la escena la tuvo que grabar Lucas desde el otro lado de su cara, intentando evitar que se le viera que tenía el ojo rojizo, ¿no? Y por eso dice también Carrie Fisher que en la celebración de las medallas del final sonríe más de la cuenta para que no se le viera todavía esa pequeña avería que tenía en el ojo, ¿no? Aquí señalo, por cierto, que hay un buzo, para que veamos que tenía un buzo por si acaso le pasaba algo a Mark Hamill debajo del agua, pero también porque este buzo era el que manejaba el tentáculo de la Dianoga. Luego hay que comentar que están continuamente de broma, ya digo, Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, y ocurrió precisamente también una de esas bromas en este compactador de basuras de la Estrella de la Muerte. Aquí Mark Hamill se puso a cantar una canción que era muy mítica y en Estados Unidos había ganado el primer disco de oro de la historia, que era Chattanooga Chuchu. Bueno, pues él la cambió por Dianoga Pupu, y imitando un poco el nombre del alienígena de esta escena, y cambiando un poco de las estrofas con esa mítica canción estadounidense, ¿no? Bueno, pues esto Lucas le pilló en un momento de bajón, que bueno, en general está bastante deprimido durante el rodaje, y lo único que hizo no fue reírse, sino ponerle una pierna encima del pecho a Luke y a Mark Hamill y tirarle al agua de este compactador de basuras. Esa fue su reacción, porque ya digo, estaba muy deprimido con cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ¿no? En cuanto a Carrie Fisher, pues comentaba Mark Hamill ya en un newsletter fan del año siguiente, del año 78, que se sintió atraído por ella. Lo que pasa es que no quiso ligar con ella porque no llegó a ese punto, digamos, pero sí que estaba encantadísimo con esta actriz, se reía muchísimo con ella, y con quien realmente tuvo una relación esta actriz fue con Harrison Ford, como luego se desveló en uno de sus libros autobiográficos, El diario de la princesa, del año 2016, y contó que se habían estado acostando todos los fines de semana durante los 3 meses que estuvieron rodando en Londres, ¿no? Fue algo impactante, pero en parte ya más o menos se sabía porque continuamente se les veía juntos, tenían que ir buscarle, estaban los dos juntos en el mismo camerino, incluso Mark Hamill fue el que más cerca estuvo de pillarles, porque en una ocasión fue a desayunar con Carrie Fisher a su apartamento y resultó que ya estaba ahí Harrison Ford. Entonces les pregunto, bueno, ¿pero qué os habéis acostado y tal? Y Harrison Ford hizo en plan de, oye, ¿cómo me voy a acostar yo con esta y tal? No, he venido aquí a desayunar con ella igual que has venido tú. Bueno, pues estuvo allá en un tris de trabarles, digamos, en esa relación, pero realmente nunca se llegó a desvelar oficialmente hasta 2016, cuando Carrie Fisher lo comentó en ese libro, ¿no? Luego, después de rodar la película, resultó que sufrió un accidente de tráfico terrible cuando cambió de carril 3 veces para no pasarse de la salida en una autopista. Bueno, pues ahí se chocó y fue una avería muy seria. Tuvo que someterse a una potente operación de reconstrucción facial durante no sé cuántas horas. En realidad creo que la dividieron como en 3 fases, tuvo como 3 operaciones de este estilo.
y luego estuvo toda la vida yendo a revisiones periódicas porque, ya digo, se le había roto varias partes de la cara, ¿no? Afortunadamente no quedó ni tan mal, pero aquí vemos que claramente en estas fotos promocionales ha cambiado bastante el rostro, ¿no? De cuando las hizo durante el rodaje de la película a cuando las hizo después de este accidente, que fue ya después del rodaje. Esto, por cierto, le impidió rodar ciertas escenas del desplazamiento del Land Speed, del deslizador, porque, claro, estaba en este momento en el hospital y tiraron de un doble en esas escenas en las que utilizaron un espejo para tapar las ruedas, porque no habían conseguido un efecto en condiciones cuando estuvieron rodando en Túnez, ¿no? Ese fue un poco el truco que se hizo, y esto ya se rodó en el Valle de la Muerte de... creo que recordar que está en Arizona. Entonces, aquí, esto, vamos a decir que no hay mal que por bien no venga, porque gracias a este accidente se libró de participar en esta serie con la que él se había comprometido, y luego después de leer los guiones no le pareció gran cosa, ¿no? Entonces, debido a este accidente, como esto se rodó en esa época, pues tuvo que ser sustituido. Entonces, en esta serie que se llama Con 8 basta, que duró un total de 4 temporadas, pues fue reemplazado, como vemos aquí, por Grant Cuthiff. Y luego, la otra, vamos a decir, consecuencia positiva de este accidente es que conoció a su esposa, con la que se casaría muy poco tiempo después, y lleva casado desde entonces, ¿no? Desde los años 80 lleva casado con ella. Era su higienista dental cuando estaba recuperándose de este accidente, que se llama Mary Lou York, con la que tuvo un total de 3 hijos. Y bueno, pues aquí llegamos al éxito de Star Wars. Se estrena la película, éxito tremendo, 7 Oscar, una de las películas más taquilleras de la historia, con más de 700 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Incluso teniendo en cuenta la inflación, está en 4º puesto o así, solo la supera lo que el ojo se llevó, lo que el viento se llevó, perdón, Los Vengadores y poco más. Es una taquilla insuperable, como quien dice, pero ya digo que le perjudicó por esa asociación con Luke Skywalker, y luego no le van a querer en otras películas de otro estilo o en otras series de televisión, ni incluso en el teatro, ¿no? Le cuesta mucho ganarse el puesto en los castings. Lo único bueno de esto es que recibió $1 millón como compensación por parte de George Lucas por el gran éxito de la película. Decidió repartir sus ganancias, algo insólito en Hollywood. Lo que pasa es que él, como es un cineasta independiente, sigue otras normas. Entonces dio $1 millón a Carrie Fisher, $1 millón a Mark Hamill y $1 millón a Harrison Ford, y otras ganancias las repartió de una forma más suave, digamos, más en proporción al puesto que había ocupado cada uno entre el equipo y el reparto, ¿no? Fue muy generoso por parte de George Lucas, bastante llamativo, y así complementó un poco el bajo sueldo que había dado originalmente a estos 3 actores, porque por ejemplo Mark Hamill solo cobró $650.000, fue el que más cobró de estos 3, más incluso que Harrison Ford, porque tenía el más fama con la serie de televisión, ¿no? Entonces le vino muy bien el ganar ese $1 millón,